Como sabéis, ayer fue el día de la lucha contra la violencia de género. La violencia de género es un problema estructural que tiene muchas manifestaciones. Eh, las, por desgracia, las más conocidas son las más brutales, cuando suponen acabar con la vida de una de nosotras. Y también hay otras, pues mucho más imperceptibles o normalizadas, como pueden ser, por ejemplo, los piropos que recibimos de manera indeseada, o buen ejemplo de ello también en esta sociedad digitalizada es precisamente la brecha digital de género, ¿no? Es importante ser mujeres empoderadas para no ser mujeres victimizadas. Es importante que se nos vea fuertes para que no se nos ataque como débiles. Por lo tanto, hemos estado hablando de la mujer de violencia de género ayer en otras jornadas, pero hoy vamos a hablar de la cara del empoderamiento, de conocer cuál es nuestra situación en el entorno digital, las brechas, como hemos dicho, los problemas, pero también abrir una puerta hacia las oportunidades. Que como protagonistas en la creación del negocio tecnológico de las redes sociales no estamos. Ahí hay una gran brecha. Digamos, la brecha en el negocio tecnológico de las redes es otra gran brecha. Dentro de la parte de mujeres tecnólogas, las mujeres tecnólogas no están en la creación de los negocios de las redes sociales. Eso es una gran brecha de género a considerar. Por eso lo he titulado Rompiendo brechas como una oportunidad, una realidad, pero a la vez una oportunidad que debemos estar ahí, debemos intentarlo. ¿Qué pasa? Que no tenemos referentes de mujeres todavía en ciencia y tecnología. Las que hay muchas veces se esconden o se invisibilizan y desde luego hay muchas mujeres que se dedican a este sector. Como indicaba una noticia, yo os voy a hablar de comunicación y de información, me voy a centrar en noticias. Una reciente noticia que publicó Naciones Unidas, efectivamente, la ausencia de mujeres en el campo de la inteligencia artificial, la falta de representación de mujeres en el ámbito de la inteligencia artificial, obviamente lo que hace es profundizar esa brecha de género, ¿no? Entonces hay estudios curiosos en este sentido porque hace unos años hicieron, como en una de las grandes plataformas de emprendimiento tecnológico donde había estos pitches, hicieron un estudio y encontraron varias cosas. Se ha encontrado que cuando un hombre y una mujer pitchean el mismo proyecto exactamente igual, mismas diapositivas, mismo texto dicho, todo igual, los hombres consiguen mucha más financiación que las mujeres. O sea, trasladando el mismo tipo de proyecto, siendo los inversores que escuchan hombres y también mujeres. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final hay una parte de sesgo que tenemos, que es inconsciente en muchos casos, por los aspectos que hablábamos antes, aspectos culturales, etcétera, que hacen pensar que, bueno, que un hombre, en principio, tiene más capacidad de llevar a cabo un proyecto.